seguimos muy apegadas a la forma. O sea, ahorita por eso, por ejemplo, por eso dices, es que qué horror, qué difícil, porque sigo como creyendo que soy Marla. Y entonces eso Sí, hace que, claro, claro. Y todos los días es un, como tú dices, ¿no? El chasquido y no, un momentito, y de repente sí anda en el ego, pero sí así, mira, así, ay, nadando, a claro, gusto. Y luego me doy cuenta, digo, ay, ¿qué te pasa? No, es una locura. claro. Y aquí el punto, Marla, y es bien importante tenerlo en cuenta, porque insisto, y yo soy muy repetitiva en eso, pero es que también quizá Noriko lo entendió hasta hace poco. O sea, a veces uno cree que la espiritualidad, los cursos, las filosofías, es con el propósito de verdad de iluminarte. Sí, Y, pero pasarla así sin, sí, sí lo entiendo, claro, y por ahí claro. no va, o sea, nadie se ha Sí, iluminado de la nada. sí, Todos sí, sí. tenemos que pasar por esa parte de reconocer el ego, de reconocer la oscuridad, de reconocer los patrones, llámenle como quieran en la bioneuroemociones, reconocer el patrón familiar, el patrón de conducta. O sea, en todas las filosofías, de una manera u otra, tienes que tocar la oscuridad, Sí, claro. Sí, porque sí, si y no, no hay ahí me he dado manera. cuenta, ¿no? Cómo de verdad tienes que tocarla para de ahí llevar la oscuridad, llevar la verdad a la oscuridad, no al revés. Porque Sí, sí, aparte, si no reconoces la oscuridad, pues entonces tendrías que claro, pensar qué entrego o qué claro, doy o qué sano o qué curo si no he reconocido que lo que observo afuera es una proyección de mi mente, que la mente está separada. Porque es muy fácil, hace rato veía, no me acuerdo si en TikTok o, vi el video que mandaste, Marla, muchas gracias. Y es cierto, como dice el video, o sea, cuando tú logras ya tocar ese punto, ya difícilmente retrocedes. sí, Entonces, es muy importante darte cuenta que en ese reconocimiento no pasa nada, que aparte eso que estás observando en el afuera no es tu fin ni nada. Veía que te decían un video en TikTok, tú repite, soy feliz, soy feliz, soy feliz. Pero si te acabas de quedar sin trabajo, si se acaba de morir un hijo, si perdiste tu salud, o sea, el soy feliz cuando viene desde afuera en una repetición automatizada, sin estructura, sin propósito, solo te frustra más. ¿Por qué? Porque estás repitiendo de dientes para afuera, desde el ego, soy feliz, pero en tu pensamiento inconsciente y de separación, tú tienes la certeza pura de que no eres feliz, de que te quedaste sin trabajo, de que te acaban de detectar un cáncer, de que perdiste un hijo. ¿Cómo diablos puedes hacer congruente el soy feliz cuando siento que no soy feliz y que estoy perdida y que tengo mucho dolor? Y es ahí donde las filosofías de la nueva era se pierden. O sea, tú repite que eres feliz y que eres feliz y así no funciona porque hay algo acá adentro que no está cuadrando. Y el curso claro. se va al fondo. El curso se Y va hoy al origen. comprendo, ajá, sí, Por, discúlpame, discúlpame. no, no, no te preocupes, Marra. Acuérdense que a mí si no me interrumpen, me sigo. Pero el curso se va al fondo de entender desde dónde crees que no eres feliz. Claro, Para que puedas de verdad darte cuenta, claro, no soy feliz, no me siento feliz por esta creencia y partiendo de esa creencia, observándola, le entrego y ya viene todo un proceso. Perdón, Marra. claro, claro. Y ya sabiendo, ya intentando reconocer, porque no es que de verdad, o sea, intentando reconocer lo que realmente somos, ya te agarras de ahí, ya es muy diferente, o sea, sí, ya te la llevas más leve. Por supuesto, por Sí, supuesto. Es que a mí me encanta eso. el reconocimiento para mí lo es todo. Es que si tú Sí, no reconoces y simplemente Alcohólicos Anónimos, o sea, ¿de qué te serviría Alcohólicos Anónimos si aunque tomes diario, tú no te reconoces un alcohólico? No te sirve. O sea, dices, ¿yo por qué hago aquí? Si yo nada más tomo porque se me antoja y no te reconoces como lo que en ese momento crees que eres. Entonces, el claro, reconocimiento es un punto fundamental en el proceso del recordarte. Tienes que reconocer la oscuridad y Kenneth Wapnick, por eso para mí ese autor es maravilloso y bueno, es la mayor autoridad a nivel mundial que estudia y que representó el curso. Te lo dice, o sea, no hay manera de que tú creyendo que eres luz te despiertes. No hay manera, no hay manera, porque si ya crees que lo que eres es luz, pues ¿qué más andas buscando? Y ese claro. reconocimiento es donde está la resistencia. Ujú. Y como bien dices, Marla, cuando logras reconocerlo de la mano del espíritu, el camino se allana maravillosamente. O sea, te liberas,
porque te das cuenta en ese reconocimiento que ni era tan horrible, en ese reconocimiento te das cuenta que es solo parte de un sueño, de una proyección, de una matrix que generaste a partir de una mente separada. Pero llegar a ese punto, muchas todavía seguimos allá arañando las paredes en lo que encuentro, el poder abrazar esa resistencia. ¿Por qué? Porque aparte pasa algo muy curioso. La resistencia es inconsciente. O sea, tú me puedes decir, yo, Noriko, estar convencida de que ya quiero despertar, quiero recordarme, comparto el curso, pero la resistencia es inconsciente. Y es cuando tengo que, Noriko, cachar, cuando se quiere asociar desde esa resistencia inconsciente, porque es ahí donde nos atoramos. No, es que yo te juro que amo el curso, pero Pero, ajá, claro. algo pasa, me surgió un trabajo, tengo que ir al doctor, tengo que... Y ahí viene el punto donde tengo que hacer conciencia, esa resistencia. Y es muy No, y duro, me queda es claro, muy es un duro. trabajo diario, diario, diario. O sea, yo lo veía ayer, decía, la importancia de cada lección. O sea, sí es un trabajo inmenso, Por inmenso, eso el inmenso, curso, inmenso. pues el curso no es tan popular, porque lo platicábamos hace 8 días, creo que fue lo de la espiritualidad inmediata, automática, de me meto una droguita y ya rápidamente me despierto, y eso no funciona. Hoy se los mandé. O sea, digo, hay quienes Wapni que es muy duro y yo lo comparto, pero para mí, muy de manera muy personal y muy humilde, para mí no hay otra, y créanme que pasé por muchas, Yo no hay también. ninguna otra filosofía que te lleve al recordar, ninguna. Fíjate que, ajá, yo creo que yo empecé en esto de la búsqueda desde el 2004, algo así. Y estaba viendo mis cuadernos de Sí, aplicación mental y me dice exactamente lo mismo que tú ya, ahora me estás enseñando y a mí no me entraba, no me claro. entraba. Y los apuntes son prácticamente iguales. Digo, no puede Sí. ser, es Y en ese momento exactamente lo mismo. ni lo comprendías, porque No, aparte pasa algo bien curioso, y también lo hablábamos el martes, o sea, cuando tú estás provocando o incitando una situación para la cual no estás lista, lejos de beneficiarte, te va a perjudicar. Entonces, el forzar la conciencia por medio de sustancias externas o sustancias, para sí, mí es fatal. Para mí es fatal porque van a generar situaciones para las cuales todavía no estamos listas. La vida misma, en su sabiduría universal, te va a presentar las situaciones que tú tienes la capacidad, tanto inconsciente como conscientemente, de abrazar. Otro punto menos para cualquier tipo de sustancias que creas que te van a llevar a ver a Dios. Si no tienes la conciencia todavía preparada, lejos de ver a Dios, vas a tener que afrontar situaciones muy duras que todavía no estás lista. Y así pasa. Yo también el fin de semana estuve revisando cajas y sí, yo también vi, yo estuve en Cábala, estuve en Diksha, estuve en Reiki. yo también Donde, en dicha, el Diksha era, sí, yo también iba cada yo 8 días también y ayuda, salía ¿eh? con unos, Agua. y sabes que me provocaba unos dolores de cabeza horribles, Marla, horribles. Y de repente, a partir de ahí, yo tuve dolores de cabeza muy fuertes. Pues porque no era por ahí, no estaba yo en Claro, la capacidad, lo que sea. sí, El punto es sí. que también pasé por mil cosas que igual hoy las observo y digo, wow, o sea, es exactamente, la esencia es la misma, pero yo no la comprendía de la misma manera, o sea, nada que ver. Entonces, todo en su momento es perfecto. También gente que ha entrado al curso se sale y al año regresa. Tengo mucha gente así, que al año regresa y lo toma. O sea, me dicen, Rico, es que yo ni siquiera me acordaba que habíamos visto eso. Claro, porque en ese momento tu conciencia estaba lista para otra cosa y no pasa nada, es parte del proceso. Pero que inevitablemente, y eso sí estoy convencida, tengo ahí todavía mis dudas de si es desde el curso necesariamente o desde otra filosofía. Me dirían, no, también puede ser desde otra filosofía. Pero insisto, para mí el curso es la manera más directa, quizá no la más amorosa, pero sí, a final de cuentas también es la más amorosa, porque es directa, porque no se va desviando por caminillos ahí, Yo no, esa que entiendo es la que me gusta. Sí. porque es directa, o sea, no te vas a desviar, vas directo a lo que vas, no hay tiempo de andarse ahí desviando a Tres Marías y voy a Cuernavaca, vámonos directo. Entonces, también por eso a veces el curso cae muy pesado. A la fecha, a veces a Norico, puta, digo, híjole, qué duro. Y ya tengo muchos años con esto y pareciese en el grupo de ayer, de lunes, sí fue ayer lunes, sí. Bueno, yo no sé ni qué día es hoy, pero el grupo de lunes Ayer lunes. platicaban eso, o sea, una de ellas decía, es que a veces me siento muy frustrada y muy enojada
porque ellas ya van muy adelantadas, con ellas ya voy a terminar el texto y estamos en el penúltimo capítulo. Y decía, es que yo a veces me siento muy enojada de por qué me enojo si ya no debería yo de enojarme porque ya voy casi a acabar el curso. Y ese es un error que cometemos todos los alumnos del curso de milagros. O sea, creer que ya no me tengo que enojar, que tengo que cumplir ciertas expectativas. Y eso es un error, no es cierto. Las emociones son inherentes al cuerpo. O sea, yo me voy a seguir enojando. La diferencia es que hoy canalizo esa emoción de miedo, porque es miedo a final de cuentas, de manera distinta. La abrazo mejor, la puedo canalizar distinto. No es no enojarme. O sea, ay, un día una niña que ya ni está, me dijo, ay, tú ya no te puedes enojar. Le dije, pendeja, pues ahorita estoy enojada y estoy fúrica, porque ¿cómo te atreves a decirme que yo no me puedo enojar? Estoy fúrica. Entonces, esa parte de observar, reconocer la emoción, ahorita Noriko siente enojo, es un gran avance, cosa que Noriko no hacía hace 5 o 6 años. Y eso ayuda a canalizar la emoción mucho mejor. Sí, sí, completamente. Pues qué bueno, Marla, me da mucho gusto que tengan el valor, lo digo mucho y lo seguiré repitiendo porque como yo he caminado y voy de la mano con ustedes, yo sé lo que se necesita para hacer este trabajo. Yo lo sé. Tuve una terapia el fin de semana, casi así de emergencia, y me conmovió muchísimo porque ese es el trabajo que hay que hacer y el valor es casi yo lloraba, sí, casi la terapia terminó siendo para mí, bueno, siempre son así para mí, pero ahí me conmovió porque me dijo, Noriko, yo ahorita tenía cita con mi psicóloga, y cuando me dijo eso, y me dijo, ¿y sabes qué? Yo no necesitaba oír lo que me iba a decir la psicóloga. La psicóloga me iba a decir, pon límites, haz esto, no permitas. Y dijo mi niña, yo sabía que eso era para el ego. Yo no podía ya oír eso. De verdad, espero no se haya dado cuenta, pero sentí que me vibraba el alma y dije, esta mujer no puede no recordarse, no puede, no hay manera. Dijo, y cuando yo entré en esa introspección de honestidad de decir, no necesito oír lo que esta señora desde su ego me va a decir, porque va a empoderar mi ego como personaje. Yo necesito escuchar al espíritu a través de Noriko, bla, bla, bla. Me dijo, y si hubo un momento en la terapia donde yo la percibí muy molesta, ya pasó, y después me dijo, sí, yo te oía y decía, sí, tú síguele, Noriko, tú sígueme diciendo que es, pero, o sea, esa introspección, esa profundidad, se lo dije, no hay manera de que no te recuerdes, no hay manera. Dijo, sí, tú no sabes lo que ha sido el trabajo, y sí, es un trabajo muy pesado, y llegar a eso es a lo que iba, llegar a eso se requiere, híjole, y lo sé porque yo lo vivo con ustedes, lo camino con ustedes, es un trabajo que no es desde Noriko, que no puede ser desde mi niña que me pidió la terapia. Su espíritu es el que tiene en ese momento que sobresalir, pero por decisión de ese observador, de decir, hoy quiero el espíritu, no quiero el ego, pero eso no es fácil. Como me lo dijo, para mí era mucho más fácil ahorita conectarme y que me empoderara la psicóloga, decirme, no, pon límites y tú debes de, y de verdad, a mí me conmovió enormemente y me dijo, y yo no podía yo escuchar eso. O sea, yo no necesitaba eso ahorita. Yo necesitaba que me tirara hasta lo más profundo del personaje. Dije, mi niña, tienes asegurado el recordar como todas, pero tú antes que muchas. Entonces sí, es un camino de mucho valor. Pero ahí vamos, mis niñas. Buenas tardes a todas, ¿cómo están? Nos agarraron aquí en la chorcha. ¿Dudas antes de meditar? Vamos a meditar, entonces vamos a hacer una oración para concentrar la atención, para recibir esta enorme y retadora información que nos manda Kenneth Wapnick a través de este libro hermoso. Les voy a pedir que cierren ojitos, mis niñas, que se relajen. Pueden tener piernitas cruzadas, también lo platicamos en otra clase. Podríamos pensar que el tener los brazos o las piernas cruzadas corta un poco la energía, sí, pero como ustedes se acomoden mejor, como ustedes se sientan más conectadas a la tierra, al aire, inhalen profundo y sostenemos ahí tantito.
Y exhalamos. Y volvemos a inhalar profundo. Sostenemos y visualizamos el aire que entra. Y exhalamos. Y volvemos a inhalar bien profundo, lo más profundo que puedan, observando cómo entra el aire y recorre todo su cuerpo. Como remolino se lleva cualquier malestar, cualquier dolor, incomodidad. Y al exhalar, fuerte exhalamos, visualizamos un aire gris que se lleva todo, que libera, que suelta. Y vamos a volver a inhalar haciendo la misma dinámica, observando el aire, sintiéndolo, cómo recorre el cuerpo, cómo lo limpia, cómo lo purifica. También en la cabecita, en la mente, la recorre. Y exhalamos aire gris, denso, pesado, todo para afuera. Van a repetir después de mí, ya sea en voz alta o en su mente: Padre, fuente de mi única verdad, luz eterna en mi mente, esencia pura de lo inmaterial. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Que solo tú eres real y verdadero. Que eres solo amor infinito. Y que yo soy tú. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Que todo lo material es falso. Que procede de una mente separada. Y que eso no soy yo. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Que contengo tu poder y fortaleza. Que soy uno con mi hermano en tu mente. Y que no hay más mente que la tuya. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Que en esta jornada voy bien acompañado. De mi hermano que contiene tu respuesta a la pregunta que jamás hice. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Espíritu Santo, mi fiel aliado, en este proceso de regreso a casa. Te entrego mi mente para que obres a través de mí. Desde el amor interminable de nuestro Padre. Recuérdame, recuérdame, recuérdame.
Hecho está, amén. Y así con la mente aquietada, completamente concentrada, vamos a entregar este ratito, mis niñas, al Espíritu, para que nos guíe en la comprensión de esta sabiduría. Y nos facilite el recuerdo de lo que realmente somos. Para así poderlo experimentar en nuestro proceso. En el nivel adecuado siempre para cada quien. Inhalamos profundo, mis niñas. Bien profundo y sentimos, visualizamos ese cordón energético que sale de la corona de mi cabeza y se pierde en el infinito. Y exhalamos. Y volvemos a inhalar profundo. Ahora sentimos mejor, más vivo ese cordón. Recordando qué es lo que nos une a nuestra fuente. Y exhalamos. Y volvemos a inhalar bien profundo, mis niñas. Expandan los pulmones, álcense. Sintamos ese cordón irrompible, lleno de luz. Cada vez que inhalamos, fortalecemos ese cordón. Sostenemos tantito más, no pasa nada. La capacidad pulmonar la da la mente, no el cuerpo. Y exhalamos. Nos desinflamos por completo, todo hacia afuera. Abrimos ojitos, mis niñas hermosas, y nos preparamos para comenzar a leer. La vez pasada no leímos nada. Ah, pero qué rica estuvo la clase. No hay preguntas, dudas, y vamos a comenzar, o vamos más bien a comenzar la tercera división de la estrategia del ego, la parte 3. El no mirar en el interior, lo que estábamos hablando, mi Marla hermosa, la resistencia. Pero como siempre, vamos a hacer un repaso rápido, mis niñas, de este hermoso libro, El Mensaje. Primera división. Bueno, estamos en el capítulo 2, que habla efectivamente de la separación de Dios. Y Kenneth Wapnick, esa separación de Dios, le hace un subinciso que se llama la procesión de divisiones. Porque la separación de Dios en mi mente está hecha de divisiones y subdivisiones. La primera división, mis niñas, la más básica, la que sostiene a todas las demás subdivisiones. ¿Cuál es? El pensamiento de separación. El creer que me separé. Primera separación, la base de todas. El único problema, entre comillas, que aparentemente tengo, no la enfermedad, el dinero, la falta de amor, no. El único aparente problema que tengo es ese pensamiento de separación, la primera división, de donde parten todas las demás. La segunda división, los sistemas de pensamiento. Amor y ego. O amor y miedo, perdón, más bien. Luego, espíritu y ego. ¿Sí? En esa segunda división, donde hay dos sistemas de pensamiento, aparece un tercer factor, el que va a decidir qué sistema de pensamiento tomar. Le llama Kenneth Wapnick el tomador de decisiones. En otras filosofías se llama el observador, que no es el personaje, y eso lo vamos a ver en la tercera división,
Si vamos bien, segunda división, dos sistemas de pensamiento, el tomador de decisiones. La tercera división, pecado, culpa y miedo. Ya cuando decidí, tomador de decisiones, elijo al ego, se da la tercera división. Pecado, culpa y miedo. Lo que ese sistema de pensamientos me va a dar como resultado. Cometí un pecado, tengo culpa y miedo por el efecto del pecado, el castigo del pecado. ¿Sí vamos bien? Esa tercera división se llama la estrategia del ego, que está subdividida a su vez también. Entonces, la primera subdivisión es el pecado, la culpa y el miedo. Y luego viene un ejercicio que hizo Kenneth Wapnick para mi punto de vista maravilloso del A, B y C. El A. A final de cuentas, el yo victimario. ¿Sí? Eso quien no lo vio, échenle una repasada al libro. Esa parte quizás es un poquito más de como ponerle más atención, pero no tiene pierde. Ahí viene de hecho un triángulo. El A, hasta arriba, el victimario. Luego el B, el que ya proyectó todo hacia afuera, el libre de pecado, el que es buenito. Todas nosotras aquí en esta dimensión, bien buenas. Yo mira qué hago, yo mira qué digo, yo mira qué soporto. Y luego el C, el efecto, el culpable. Kenneth Wapnick nos pone que casi siempre el C es Dios. Si Dios quiere, ay, es que Dios se lo llevó. Primero Dios, todas esas frases horripilantes que usamos, adoptadas de la abuelita y la tía y cosas así. Si Dios quiere. Sí, vamos bien hasta aquí. Esa es la segunda subdivisión. Y la tercera subdivisión, ¿a qué vamos a ver hoy? El no mirar en el interior. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Tiene alguien alguna duda de lo que hemos leído, de estas subdivisiones? Bueno, pues voy a comenzar a leer, mis niñas. Ya saben la dinámica. Cualquier pregunta, cualquier duda, lo que sea, no me la guardo, qué pena, ¿qué van a decir? Bueno, si hacen eso, pues allá ustedes. Todo, siempre. También, por favor, porque luego no veo los deditos y me hacen así. Hay una manita por ahí, ¿sí? La manita, o me interrumpen, porque si luego estoy leyendo y no alcanzo a ver la manita, abre el micrófono y me interrumpe. O sea, interrumpir lo digo como palabra, pero hoy Norico tengo y me cortan, ¿ok? Por favor, para que vayamos con calma aclarando cualquier tipo de pregunta. Entonces, estamos capítulo 2, que se llama La separación de Dios. La tercera división, las estrategias del ego, parte 3. El no mirar en el interior, otra de las estrategias del ego. Todo menos adentro. Allá afuera está el culpable, allá afuera está el responsable. Yo soy víctima de lo que sucede allá afuera. Es la página 46. Comienzo a leer. Otra manera de entender el punto que he estado recalcando repetidamente sobre el, entre comillas, olvido del ego, de aquello de lo cual se separó, se encuentra reflejada en un importante tema de un curso de milagros. La exhortación que el ego le hace. Ojo, subrayamos. La exhortación que el ego le hace al Hijo de Dios a que no mire dentro de su mente. Pues si lo hace o si lo hiciera, se daría cuenta de que lo que el ego es capaz, su mente, no es el amor, la paz o la protección, sino más bien el miedo, el asesinato y la destrucción. Tercera estrategia del ego, no mires adentro, porque si miras adentro, el ego sabe que quedaría completamente destruido, porque lo que el ego es quedaría completamente desvirtuado. Pero el ego no nos dice eso, el ego nos dice, no mires adentro porque vas a ver el odio que hay, vas a ver lo poco que vales, vas a encontrar la ira de Dios, todo menos adentro. ¿Sí vamos bien?
El siguiente pasaje expone la meta asesina del ego tan claramente que no hay manera de equivocarse en lo que respecta a sus intenciones engañosas, las cuales son, por supuesto, las intenciones secretamente compartidas. Mucha atención con esta palabra. Secretamente compartidas por todos los que creen que existen verdaderamente en este mundo como seres separados e individuales. Secretamente compartidas. Lo que podríamos entender como el inconsciente colectivo, toda esa parte de lo que creemos que nos une a los demás. Una existencia que ellos claramente valoran. Y dice así, la pena de muerte es la meta final del ego porque está convencido de que eres un criminal que merece la muerte. Tal como Dios sabe que eres merecedor de la vida. La pena de muerte nunca abandona la mente del ego. Pues eso es lo que siempre tiene reservado para ti al final. Deseando destruirte como expresión final de sus sentimientos hacia ti. Te deja vivir, ojo, solo para que esperes la muerte. Todo esto es metáforas, ¿ok? No se refiere a la muerte como la tenemos entendida. Muerte es pensamiento de separación por donde sea que lo veamos. Te atormentará mientras vivas, pero su odio no quedará saciado hasta que mueras. Pues tu destrucción es el único fin que anhela y el único fin, obviamente, que aparentemente lo dejará satisfecho. Aparentemente, porque no es cierto. El ego jamás queda satisfecho. Esto está en el texto, en el curso, capítulo 12, sección séptima, párrafo 13, oraciones 2 y 6. ¿Ok? Esto es hermoso, lo subrayamos, por favor. Dice, si el hijo en verdad mirase en su interior, se daría cuenta no solo de lo que el sistema de pensamiento del ego era en verdad, sino de que el ego, ojo, no existe en absoluto. Esta es parte de la segunda división. Si el Hijo de Dios se decidiese a ver en su interior, es decir, en la segunda división donde tiene al ego y al espíritu, decidiera por el espíritu, se daría cuenta que el otro sistema de pensamiento ni siquiera existe. Si lo hubiera elegido nada. Tomando prestado el simbolismo del maravilloso cuento de hadas de Hans Christian Andersen, el traje nuevo del emperador, el hijo comprendería que, en primer lugar, el emperador, es decir, el ego, no tiene traje. Esto no es lo que parecía ser, ¿estamos de acuerdo? De tarea se va a leer este pedacito del cuento del emperador, el nuevo traje del emperador. Y luego, en segundo lugar, y con signos de exclamación nos dice Kenneth Wapnick, que no existía en realidad ningún emperador para empezar. Es decir, la separación de Dios nunca sucedió en absoluto. Esto es majestuoso. Yo tengo una duda. Dime. Ok, y si no hubiésemos, si yo como el tomador de decisiones me hubiera decidido obviamente hacia el espíritu, ¿tendría cuerpo? Sí, muy bien, Marla. ¿Por qué? Porque esa es la segunda división. Pero ¿qué pasaría? Que si yo me voy en función del espíritu, daría realidad del cuerpo solo en el sueño. Es decir, lograría, esta pregunta es majestuosa, mucha atención, porque no es el conocimiento, porque la primera división ya se dio. Ajá. Es decir, mi pensamiento de separación ya se dio. Ahora solo me queda decidir. Y libre albedrío en el único momento que puede operar es cuando decido si elijo al ego o al espíritu para asociarme a ese pensamiento de separación y terminar dándome cuenta que ni siquiera existió el pensamiento de separación, ni siquiera yo tenía que elegir un sistema.
Pero para que yo logre eso, primero tuve que haber elegido el sistema que creía que había, que era el del espíritu o el del ego. El único real que podía yo escoger y que me iba a dar un resultado era el del espíritu. Pero tuve que haberlo elegido, porque ya se había dado la primera división, mi Marla hermosa. Ok, sí, sí. Muchas gracias, sí. Y esta pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque sin la primera división, por eso Kenneth Wapnick aquí hace un trabajo majestuoso, sin la primera división, ahí sí no habría cuerpo, ahí sí no habría sueño. Porque lo que da origen al cuerpo y al sueño, lo que da origen a los sistemas de pensamiento, uno muy lindo, el del espíritu, pero lo que da origen a ese sistema de pensamiento, lo que da necesidad a ese sistema es creer que me separé. ¿Sí quedó claro, Marla hermosa? ¿Sí todas? ¿Vamos bien? Sí, Hay examen al final. No, no sé. Sigo. Por lo tanto, el no mirar al ego exactamente, perdón, lo repito, por lo tanto, el no mirar al ego es exactamente lo que sostiene su sistema de pensamiento. Lo platicamos al principio. El no reconocer al ego hace que el ego se sostenga. No, tengo un caso muy personal, muy cercano. No, yo no tengo nada que sanar, yo estoy, pero por eso sí, ya casi no puede caminar, le duele todo, pero no hay nada que sanar. Para sanar al ego primero hay que verlo. Pero si yo estoy bien, maravillosamente bien, iluminada, Dios me habla a diario, yo soy amor, hay que ver al ego para trascenderlo. Repito, el no mirar al ego es exactamente lo que sostiene su sistema de pensamiento. Psicológicamente, ojo, entendemos esto, perdón, este no mirar, aquí viene, bien subrayado, como la dinámica de negación o represión. Resistencia también se puede conocer. Utilizadas con carácter sinonímico en el sistema de pensamiento del curso. O sea, como lo mismo, ¿ok? Tácticamente y antropomórficamente, es decir, a nivel práctico, a nivel cuerpo humano, hombre, reconocemos esta dinámica como la estrategia del ego para mantener su existencia. Mis niñas, pónganle ahí al lado resistencia, la que todas hemos tenido, la que todas hemos pasado, a la fecha sentimos. ¿Por qué? Porque aparte esa resistencia, esa negación o represión, en el 90% de las veces, no, 90 no, 99, es inconsciente. Yo sí quiero recordarme, pero si me urge, hasta me voy a ir a echar un trago de ayahuasca, porque es mucha mi urgencia, pero la resistencia es inconsciente. Sigo. El ver este aspecto importante del sistema de pensamiento del ego, y aquí viene lo que decías, Marla hermosa, facilitará la comprensión del uso, facilitará, repito, la comprensión del uso que Jesús hace del perdón, herramienta fundamental para el recordarse, el perdón, como el medio par excellence en la función de deshacer la creencia del ego en el pecado, la culpa y el miedo. La tercera división, parte 1, pecado, culpa y miedo. Pero si no observo al ego, ¿qué tengo que perdonar? De hecho, no sé ni utilizar el perdón o lo utilizo desde el ego. Te perdono porque yo soy bien buena, bien linda. Yo voy cada 8 días a misa, dejo un diezmo, ayudo a los pobres. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cómo va explicando Kenneth Wapnick la dinámica, a final de cuentas, cómo opera? Este será el tema central de nuestra discusión en el capítulo 5. Pero por ahora, dice Ken Wapnick, exploraremos algunos pasajes representativos tomados de un curso de milagros, los cuales reflejan el arma esencial. En el arsenal del ego, o sea, arsenal del ego, si algo está el ego es preparado, de no mirar en el interior de la mente.
todo menos adentro. Y empezamos. El primero de esa importante, el primero es de esa importante sección del capítulo 21 del texto, que dice, literal, el miedo a mirar adentro. El ego está entre corchetes o entre paréntesis, porque el ego como tal no viene en el texto, ¿ok? Porque es una continuación de algo que ya viene escrito. Entonces, nos hace referencia a Kenneth Warnick, que dice, el ego te pide imperiosamente que no mires adentro o dentro de ti. Pues si lo haces, tus ojos se posarán sobre el pecado y Dios te cegará. Y entre paréntesis también pone una manera eufemística de decir que Dios te destruirá. Esto es lo que crees y por lo tanto, pues obvio no miramos. Mas no es este el temor secreto del ego. Aquí viene, ojo, ese no es el temor secreto del ego, porque al final de cuentas eso es falso. Ni tampoco el tuyo, que eres su siervo. Tú estás dormido, ni siquiera lo recuerdas. El ego, vociferando destempladamente y demasiado a menudo, profiere a gritos que lo es. Claro, porque acuérdense, mis niñas, esto es bien importante y obsérvenlo en su experiencia física. ¿Cuándo tienes que andar hablando, gritando y diciendo? Cuando no crees en algo. Cuando te tienes que convencer de algo. Cuando algo es verdad, guarda silencio y avanzas. El ego, al saber que todo él es falso, tiene que vociferar, gritar, como aquí dice, destempladamente, proferir a gritos, que así es. Pues bajo ese constante griterío y esas declaraciones disparatadas, el ego no tiene ninguna certeza de qué es realmente eso. Por eso lo grita. Obsérvense. Tras tu temor de mirar en tu interior por razón del pecado, se oculta todavía otro temor. ¿Y uno? Uno que ese sí hace temblar al ego. ¿Qué pasaría, ojo con la pregunta, subrayenla, si mirases en tu interior y no vieses ningún pecado? Imagínense. Esta temible, entre comillas, pregunta es obviamente una que el ego jamás plantea. No le conviene. Texto, capítulo 21, sección cuarta, párrafo 2, oración 3, y luego párrafo 2, y mis bastardillas. Bueno, sus bastardillas se refiere a que él cambió un poquito la tipografía. Bajo el cuarto y último obstáculo a la paz, que cuál es el temor a Dios, Jesús discute el que al fin nos enfrentemos con el fundamento, ojo subrayen, el que al fin nos enfrentemos. Reconocimiento, observación, honestidad. Nos enfrentemos con el fundamento del sistema de pensamiento del ego, el cual le habíamos jurado a nuestro amigo, dizque el ego, que nunca miraríamos. Por eso es una confrontación a final de cuentas, si se fijan. Yo le prometí al ego, metáfora, jamás voy a ver adentro. Si eso implica mi lealtad hacia ti, si eso implica el seguir sosteniendo mi personaje, darle realidad al mundo, te prometo que jamás miraré adentro. De ahí la resistencia inconsciente. Se lo prometí. ¿Cómo voy a mirar adentro? Este velo que la creencia en la muerte mantiene intacto y que su atracción protege, es el más tenebroso de todos. La dedicación a la muerte, es decir, el tercer obstáculo, a la paz y a su soberanía, no es más que el voto solemne, aquí viene, la promesa que en secreto le hiciste al ego, de que jamás descorrerías ese velo.
de no acercarte ni siquiera a ese velo, ¿eh? Y de ni siquiera sospechar de que estaba ahí. Es decir, ni siquiera poner en duda el ego. Creer ciegamente que lo que pasa afuera es real, creer ciegamente que yo soy Noriko, ni siquiera pongo en duda el velo. Y algo aquí muy serio, a pesar de las llamadas, de los mensajes, de todo lo que a nivel forma también observo como que no es de este mundo, pero lo pongo en duda. Ay, hasta estaré loca, ¿no? ¿Cuántas veces hemos todas pasado por alguna situación que no tiene explicación a nivel físico? Que es una llamada del universo, es mi alma hablándome, es mi espíritu manifestándose. Ay, no, pues estaré yo loca, ¿o no? Confío en lo que veo, en lo que siento, en lo que mis sentidos, que son los más farsantes, me enseñan. Sigo ahí, es el acuerdo secreto al que llegaste con el ego para mantener eternamente en el olvido lo que se encuentra exactamente ahí, más atrás del velo, más allá del velo. ¿Y qué es eso que está más allá del velo? Tu recuerdo, tu recuerdo. Todo menos. Por eso cuando ustedes rendidas, llenas de honestidad, dicen, recuérdame, 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 el ego está tembloroso y más. He aquí tu promesa de jamás permitir que la unión te haga abandonar la separación. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Repito, he aquí tu promesa inconsciente de jamás permitir, qué fuerte, que la unión, tu recuerdo, lo que realmente eres, te haga abandonar la separación. Todo menos recordarme. Y para eso te va a ayudar de manera majestuosa la experiencia física. Muy alertas. La profunda amnesia en la que el recuerdo de Dios parece estar totalmente olvidado. Recuérdame, recuérdame, no, mejor no me recuerdes. La brecha entre tu ser con mayúscula y tú como personaje. Y ahora te encuentras aterrorizado ante lo que juraste no volver a mirar nunca más. Esto, mis niñas, se resume con la resistencia. Cuando me preguntan qué es la resistencia, cómo la entiendo, cómo la explico, esto es esa promesa inconsciente, secreta, de nunca mirar en el interior. Empiezo con el curso, es una metáfora, y empieza a alborear mi promesa de nunca ver al interior, Noriko, ya no puedo tomar el curso, tengo trabajo, tengo que dormir más, lo que sea. Es inconsciente, no pasa nada, pero hay que observarlo. Y este libro como que nos zarandea para que la recordemos. Esto está en el texto, capítulo 19, sección cuarta, que es la de los obstáculos a la paz, inciso D. Párrafo 3, oraciones 1 y 4. 6 y 1 y sus bastardillas. Vamos bien hasta aquí, mis niñas. ¿Alguna pregunta, duda? Sigo. Continuando con este tema de no recordar, consecuencia de no mirar dentro de la mente, citamos este pasaje tomado del Manual para el Maestro, que describe, ojo, la inventada, subrayamos la palabra inventada, e inútil batalla con Dios. Y por supuesto, la brillante estrategia del ego para lidiar con ella. Y dice así en el Manual para el Maestro: olvídate de la batalla. Acéptala como un hecho y luego olvídate de ella. No recuerdes las ínfimas probabilidades que tienes de ganar. No recuerdes la magnitud del enemigo, ni pienses cuán débil eres en comparación con él. Mucha atención. Acepta, ojo, todo lo que nos dice el ego. Acepta tu estado de separación
pero no recuerdes nunca cómo se originó, porque eso me mandaría a la primera división. Y yéndome a la primera división y cuestionándola ya, y sí ya valió. Cree, nos dice, que has ganado la batalla, pero no conserves el más mínimo recuerdo de quién, con mayúscula, es realmente tu formidable, entre comillas, contrincante. Manual para el maestro, pregunta 17, que dice, ¿cómo lidian los maestros de Dios? Maravilloso. Con los pensamientos mágicos. ¿Cómo lidian los maestros de Dios con los pensamientos mágicos? Con el mundo visto desde el sueño. Y ahora, dice Kenneth Wapnick, retomamos a la lección 170. Y continuamos donde nos quedamos antes en este capítulo. El trastocamiento que el ego hace del amor y el miedo. ¿Qué hace el ego en ese aspecto? Lo invierte por completo. ¿Sí o no? El ego te hace creer que el verdadero amor es lo que en verdad es el miedo. Acuérdense, para ser coherente en el cielo, yo tengo que ser incoherente en la tierra. Sí, qué incómodo. Sí, qué inestable, sí. Si yo estoy coherente en la tierra, no estoy en concordancia con el cielo. Acuérdense, cielo, estado de mente, estado mental. Si yo estoy en coherencia con el mundo, tengo miedo, juzgo, siento cierto temor, porque ayer estuvimos con una persona que moría de miedo porque por lo de la guerra de Ucrania, las gasolinas. Si yo le doy realidad a eso, pues no voy a volver a dormir. Si yo estoy en concordancia con eso, no estoy en el estado mental de cielo. Por eso dice trastocamiento, ¿qué hace el ego del amor y del miedo? De tal manera que aquel se convierte en el enemigo y éste se convierte en un Dios que oculta la crueldad del ego. Completamente invertido. Es este Dios de miedo, si se fijan en minúsculas, el que exige que sus dictámenes de terror no se cuestionen jamás. Otra forma de expresar la orden de que jamás se mire lo que el Dios del ego es en realidad. El Dios al que hemos estado acostumbrados, el Dios que juzga, que condena, que está ahí arriba en un cuerpo, viendo a ver a quién se chinga porque no hizo lo que, de acuerdo al Dios, es lo correcto. Por miedo de que el resultado sea un severo castigo. Pórtate bien o te va a castigar Dios, ¿no? O vas a confesarte con el Padre y te deja de castigo 50 Padres Nuestros y no sé qué madres. Es así como Jesús describe este raro y despiadadamente autocrático Dios, autocrático, que radica en el corazón del sistema del pensamiento del ego. Insisto, el Dios en el que hemos creído todas en algún momento, quienes hemos practicado el catolicismo, el Dios que castiga, el Dios enjuiciador, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, y Dios perdóname. Sí queda claro ese tipo de Dios. El Dios que hoy por hoy rige el mundo, al que hay que pedirle que por favor se lleve la guerra, al que hay que pedirle que me salve del cáncer, al que hay que pedirle que por favor ya termine el COVID. Es ese Dios al que le hacemos meditaciones todo el mundo a las 8 de la noche, apagamos todo y pedimos. Ese mismo Dios que al otro día le valió madres y lejos de quitar el COVID mandó la del mono, que ahorita anda en su auge la del mono, ¿no? Ese mismo Dios. Y dice, y los dioses exigen que sus seguidores obedezcan sus mandatos sin rechistar. Ay de ti que cuestiones a tu Dios. Si Dios quiere, y chíngale, pues porque no quiso. A aquellos que cuestionan la sensatez
o cuando menos, ojo, la cordura de tales exigencias, se les castiga severa e implacablemente. Ay de ti que cuestiones, pues son sus enemigos los que son irrazonables y dementes. Mientras que ellos, por supuesto, son siempre justos y misericordiosos. Lección 170 del curso. ¿Vamos bien hasta aquí, mis niñas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué dice la lección 170? En Dios no hay crueldad. Sí, eso iba a decir. Ni en mí tampoco, gracias, Marla hermosa. En Dios no hay crueldad. Y como yo soy una con Dios, en mí tampoco. Sigo leyendo. Finalmente, existe esta astuta descripción de la etapa final de la estrategia del ego, de no permitirle al hijo que recuerde lo que el ego se propone. ¿Y qué se propone? Pues que nunca te recuerdes, que creas que el pensamiento de separación es real. Específicamente, el pasaje se refiere al cuerpo, ojo, subrayamos, al cuerpo como una defensa en contra del miedo. Y esta parte de la estrategia del ego aguarda hasta el próximo capítulo, cuando discutamos la cuarta división del ego. La fabricación del mundo y del cuerpo. ¡Ah, esa está dura! Sin embargo, dice Ken Wapnick, es relevante aquí por el ejemplo que ofrece de la capacidad del ego para ocasionar la amnesia del hijo. Y eso es lo que les decía hace rato. Cuando tengo esa resistencia, inevitablemente la forma va a generar testimonio para que yo siga con la resistencia. Claro, Kenneth Wapnick lo aporta o lo pone como la cuarta parte de la estrategia del ego, la creación del mundo y del cuerpo. Nuestro pasaje toma el hilo del relato en medio de una discusión de los intentos del ego de convencer al hijo de que confíe en él. Los testimonios de la afuera. ¿Cómo voy a dudar si lo estoy viendo con mis ojitos? Noriko, ahí está la guerra. Noriko, ahí está Putin echándole bombas a la... Sí es Putin, ¿verdad? La Ucrania, como sea. El punto es que ahí está, la forma me está dando testimonio. Para eso cree la forma. Los intentos del ego de convencer al hijo de que confíe en él. Y cuando el hijo reconoce el consejo claramente paradójico, porque no tiene otra manera de llamarse, paradójico y contradictorio que el ego le da, y se queja de ello, el ego le responde con simplemente no responderle. ¡Wow! Y dice, en este punto es donde la mente queda definitivamente aturdida. Habiéndole dicho el ego que esa mente es realmente parte del cuerpo y que el cuerpo es su protector, también le dice que el cuerpo no puede protegerla. Paradójico, contradictorio. Es parte del cuerpo, pero no te puede proteger. Por consiguiente, la mente inquiere, ¿dónde puedo encontrar protección? A lo que el ego le responde, en mí. La mente, y no sin razón, le recuerda al ego que él mismo ha insistido que con lo que ella se tiene que identificar es con el cuerpo, ¿no? De modo que no tiene objeto recurrir a él para encontrar protección. ¿Y qué pasa aquí? Pues que el ego ya no dispone de una respuesta plausible para esto, puesto que obviamente no la hay ni siquiera. Pero ¿qué pasa? El ego sí dispone de una solución típica: eliminar la pregunta de la conciencia. Y una vez fuera de la conciencia, la pregunta
puede producir desasosiego y de hecho lo produce, pero ya no puede ser contestada. ¿Por qué? Porque ni siquiera fue ya planteada. Resistencia pura, mis niñas. Resistencia pura. Ejemplo en la forma, en la experiencia. Cuando ustedes empiezan a cuestionar algo y por alguna razón, igual tanto física, se autocontestan sin sentirse completamente satisfechas a nivel alma, pero con tal de ya dejar a un lado el tema. Ahí se va de tarea, cada quien sabrá. Yo Dime, tengo Marlene. un muy buen ejemplo. Cuando empezábamos con las lecciones y empezábamos con la lección de yo no soy un cuerpo, o sea, yo decía, no, yo no soy un cuerpo, no soy un cuerpo. Yo nunca he tenido accidentes en mi vida. Pues cuando empecé a hacer esa lección, me fui y me quebré la cabeza, me abrí la cabeza. Ay, Dije, no. ¿cómo? Si yo no soy un cuerpo. O sea, ahí estaba mi ego. Si eres un cuerpo, si eres. Claro. Y ve y me quiebro la cabeza. Algo así. Ahí está. Así como Marla logró captar y plasmarlo en alguna experiencia, cada quien hágalo, mis niñas. Se necesita mucha honestidad y mucha autoindagación. Porque, insisto, el ego ahí va a querer decirte, no, eso no tiene nada que ver. Pero ojo, porque aquí la parte en donde el ego me va a pedir que confíe en él, yo la voy a ver manifestada en la forma. Porque como yo le he dado realidad a la forma, la única forma en que el ego puede hacer que yo confíe en él es hacer que a través de lo que yo creo pueda seguir confiando en él. Y solo es el cuerpo. Entonces, muy buen ejemplo. No soy un cuerpo, no soy un cuerpo. Ah, ¿cómo ves que te vas a quebrar? Y aparte, un lugar muy importante, la cabeza, para que te des cuenta que sí eres un cuerpo. Sientas dolor, sientas miedo. Así cada una, échese un clavado. Gracias, Marla Hermosa. Sigo leyendo. Esto que acabamos de leer de la pregunta que olvido de la conciencia para ya no ser ni siquiera contestada, está en el texto, capítulo 4, sección 5. Y así una vez más, dice Ken Wapnick, vemos cuán efectiva es la represión, la resistencia como una defensa. No puedes, ojo, subrayamos, no puedes cambiar aquello de lo cual no tienes conciencia. No puedes cuestionar cuando ni siquiera sabes qué preguntar. Esta función central de la negación en el arsenal de defensas del ego fue subrayada por la siguiente aseveración de Helen, mucha atención, que pronunció al despertar una mañana durante el periodo en que era escriba del curso. Y dice así: jamás subestimes el poder de la negación. Solemos subestimarlo, mis niñas. Solemos creer que tenemos completamente controlado y abarcado el ego. Y créanme, te llevas grandes sorpresas. El ego es muy hábil. Dicho sea de paso, esta oración de jamás subestimes el poder de la negación eventualmente pasó a ser parte de un curso de milagros en el comienzo del texto. No subestimes el poder que el ego le aporta al creer en ella. En ella se refiere a la culpa. Esto está en el texto capítulo 5. Debe observarse aquí, ojo, que el ego tiene que lograr una maniobra engañosa adicional para poder mantener, subrayado, para poder mantener la creencia en la realidad de la separación. Mucha atención. El ego tiene que seguir nutriendo. Todo esto va bien subrayado. La creencia del hijo en la culpa y el miedo. Y sin embargo, tiene que minimizar el dolor de alguna manera, de modo que podamos seguir creyendo en el ego. Es decir, que no resulte intolerable. Todo esto va bien subrayado porque es la estrategia que el ego hace. Bastante compleja, porque por una parte te tiene que hacer creer en él, en algo que no es real, y sin embargo hacerte el sueño no tan pesado para que no quieras sumergirte en el interior y descubrir lo que realmente eres. Es un trabajo. Y en ese punto, por supuesto,
el hijo podría comenzar a cuestionar seriamente si en realidad el ego es su amigo y protector. En 2 lugares, por lo menos en un curso de milagros, Jesús plantea la retadora tarea del ego. Claro que es retadora, ¿están de acuerdo? La retadora tarea del ego de mantener el miedo mientras oculta sus verdaderas intenciones. Como te voy a robar, pero tengo que ocultar que te quiero robar. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? El ego puede permitirte, y de hecho lo hace, que te consideres altanero, incrédulo, frívolo, distante, superficial, insensible, despegado e incluso desesperado. Todo eso no los permite el ego, pero nunca te va a permitir que te des cuenta de que realmente tienes miedo. Me ha pasado, ¿eh? Es que estoy deprimida. Es que hay miedo. No tengo miedo de nada, solo estoy triste. Todo menos miedo. Mis niñas, al final de cuentas solo hay 2 emociones, amor y miedo. Y la del miedo se bifurca en cantidad de disque emociones. Estoy deprimida, bueno, de hecho una emoción positiva, entre comillas, exacerbada, mis niñas, es miedo. Mucha atención. Tú jamás podrías pensar que una persona que está exaltada, disque muy alegre, sea miedo. Y claro que es miedo. Entonces, todo menos el miedo. Y dice aquí, minimizar el miedo, pero no deshacerlo, ojo, es el empeño constante del ego. Y es una capacidad para la cual demuestra, dice Kenneth Wapnick, bueno, aquí más bien es Jesús, demuestra ciertamente gran ingenio. El ego es muy hábil, mis niñas. ¿Cómo iba a poder predicar separación a menos que la reforzase con miedo? Ahí está, ¿eh? Y seguirías, y aquí ojo porque sus bastardillas quiere decir algo, y seguirías escuchándole al ego si reconocieses que eso es lo que está haciendo. Pues por supuesto que no. Obvio no. La cosa es que hay que reconocerlo. Texto, capítulo 15, sección primera, párrafo 4, oración 9 y 11. Retornaremos, dice Kenneth Wapnick, a la proyección de la tercera división en el capítulo 4. Cuando consideremos la expresión individual de esta dinámica en nuestras relaciones especiales, esas que dizque amo y adoro, de amor especial, principalmente, de hecho. El escenario está listo para la solución ingeniosa del ego al, entre comillas, problema del terror que siente el hijo. Subrayen, del terror que siente el hijo de enfrentarse a su identidad pecaminosa. Alá, al victimario, acuérdense, agobiada por la culpa, el yoa, la cual percibe fuera de sí mismo como el yo sé, el efecto, el malo. Esta es la culminación de su estrategia para preservar la individualidad separada de este mismísimo yo, que es la fabricación del mundo. ¡Wow! La cuarta división. Esta solución, es decir, nuestra cuarta y última división, le pertenece al siguiente capítulo, que vamos a ver el próximo martes. Mis niñas hermosas, dudas de esta tercera división, estrategia del ego, parte 3. No mires adentro, allá afuera. Nos podemos estar cachando 1000 veces al día cómo andamos haciendo esa dinámica. Cómo andamos haciéndole caso al ego para de verdad andar justificando que yo no tengo nada que ver con eso. ¿Cómo ando disociándome? Yo no tengo nada que ver si yo soy bien linda y bien buena. Con tal de no mirar adentro. Acuérdense, ¿cómo puedo trabajar esto a nivel forma? Porque soy muy lindo en el libro, nos los explica muy padre Kenneth Wapnick. ¿Cómo lo hago yo en la forma
mi dinámica de experiencia física, pongan todo en primera persona. Ay, este pendejo. Ay, yo la pendeja. Es que te juro que yo le dije en primera persona. Yo me digo. A veces se nos bloquea la mente, porque me ha pasado de poner en primera persona, mutis, no hay manera de que lo puedan elaborar en primera persona. O sea, me es muy fácil poderlo decir en tercera persona. La única vez que están permitidas en hablar en tercera persona es en un solo lugar, enfrente de un espejo, mirándose a los ojos. Y ahí empiezo a practicar, mirar en el interior. Porque ahí, cuando hago esa dinámica, que hasta en psicología tiene un nombre, se llama, creo que la silla vacía, empieza la mente a sacar, como lo que llamamos vulgarmente, me caen veintes. Y ahí empiezo a cacharme. Mis niñas, ¿alguna pregunta, duda, queja, sugerencia, aclaración, comentario? Bueno, pues las veo de hoy en 8. Tarea, como siempre. Vuelvan a leer lo que leímos hoy con calma, hagan su diagrama, sí, primera división, segunda división, y pongan sus comentarios. Si quieren, es muy personal, acá algún ejemplo, alguna cosa que tengan ustedes. ¿Sí? Cualquier duda, cualquier pregunta, estoy siempre en el chat disponible. Mis niñas, les mando un beso. Muchísimas gracias. Las amo. Hagan una linda semana. Bye, bye. Gracias, Noriko. Bye, A bye. ustedes, mis niñas. Bye, bye. Gracias, bye. Gracias, bye. Bueno.